Bueno, vamos a meternos de lleno en esta historia. ¿Qué pasaría si uno de los mayores fraudes financieros de la historia se hubiese descubierto 17 años antes de colapsar? Es que esto no es solo la historia de un timo de 65.000 millones de dólares. No, esto es una auténtica historia de detectives que nos revela por qué algunas de las mentes más brillantes del mundo decidieron simplemente mirar para otro lado. Y para empezar, fijaos en esta cita tan potente del escritor Joseph Heller. Es que es la clave de todo lo que vamos a contar. Resume una idea sencillísima, pero a la vez muy profunda. Una idea que choca de frente con la mentalidad que permitió que el fraude de Madoff creciera durante décadas. La idea de tener suficiente. Y justo con esa idea entramos en la primera parte. Porque antes de desenmascarar el fraude, es clave entender la mentalidad de la persona que lo descubrió. Y esto no iba solo de números, Iba de una filosofía de vida radicalmente distinta. Aquí la tenemos. La perspectiva de Edward Thorp, el matemático e inversor que destapó todo el pastel. Para él, el objetivo nunca fue amasar la mayor fortuna. Él lo tenía clarísimo. Una cosa es el éxito según Wall Street y otra muy distinta es tener éxito en la vida. Y esta forma de pensar fue la pieza clave que le permitió ver lo que otros, cegados por la avaricia, eran incapaces de ver. Y aquí es donde empieza la investigación de verdad. Todo arranca en el año 1991, con un encargo de consultoría que parecía de lo más normal. A Thorp le piden que revise unos fondos de inversión y de repente se topa con un gestor cuyos resultados que eran demasiado buenos para ser verdad. Imposibles. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, mirad las fechas. Thorp lo pilla en el 91. En el 91. 8 años después, otro analista, Harry Markopolos, llega a la misma conclusión e intenta avisar a la SEC, el regulador americano. Pero nada, ni caso. El castillo de naipes no se derrumba hasta 2008. 17 años. 17 años de advertencias que nadie quiso escuchar. A ver, ¿cuál era el supuesto secreto de Madoff? Pues él vendía una estrategia de opciones súper compleja, llamada Split Strike. Sobre el papel, es una estrategia totalmente legítima, La idea es limitar tanto las pérdidas como las ganancias. O sea, que su rendimiento, a la larga, debería parecerse al del mercado. Pero claro, los resultados que presentaba Madoff no tenían nada, pero nada que ver con la teoría. Y aquí es cuando la cosa empieza a oler a chamusquina. Primero, unas rentabilidades increíblemente estables, como un reloj, un 1 o un 2% cada mes. Eso, en los mercados, es que sencillamente no existe. Después, si algún mes, por un casual, había pérdidas, ¡zas! Como por arte de magia, al final del mes se habían convertido en ganancias. Si tirabas un poco del hilo, la cosa se ponía peor. El auditor era un amigo suyo con un despacho para él solo. Los papeles que confirmaban las operaciones tardaban semanas en llegar y, la guinda del pastel, cuando quisieron visitar la oficina, les dijeron que ni de broma. Las sospechas eran ya enormes, pero Thorp no es de los que se quedan con una intuición. Necesitaba pruebas definitivas, así que aplicó todo su rigor matemático para encontrar la prueba irrefutable, el smoking gun, que demostrara sin lugar a dudas que todo aquello era una farsa. El método fue impecable, de manual de detective. Primero, su equipo analizó 160 operaciones concretas que Madoff decía haber hecho. Después, las compararon con los registros oficiales de la bolsa para ver si esas operaciones habían ocurrido de verdad. Y como remate final, le pidieron a un contacto que comprobara discretamente quiénes estaban detrás de las poquísimas operaciones que sí parecían coincidir. Y los resultados, fueron demoledores, un escándalo. La mitad de las operaciones, simplemente no existían, no había ni rastro de ellas. Del resto, en la mayoría de los casos, el volumen que Madoff tejía haber movido para un solo cliente era más grande que todo el volumen que se había negociado en toda la bolsa ese día. Una auténtica locura. Y del poquito que quedaba, pues no encontraron ninguna conexión con su empresa. Así que la conclusión era, es que no había otra. Era inevitable. No es que la estrategia fuera mala ni que gestionara mal el riesgo. No. Era un fraude. Así de simple y así de gordo. Las operaciones que decía hacer nunca ocurrieron. Estaba enviando a sus clientes extractos falsos. La prueba era absoluta. Y todo esto nos lleva a la pregunta más desconcertante de la historia. Si la prueba era tan clara, tan aplastante en 1991, ¿cómo demonios pudo continuar el fraude casi 2 décadas más? Pues la respuesta no está en las finanzas, sino en la psicología humana. Es que esta es la pregunta clave. Thorp avisó a su cliente, que sacó su dinero de allí al momento. Avisó a la gente de su círculo. Y, sin embargo, el chiringuito siguió creciendo y creciendo. ¿Por qué? Pues porque el caramelo de las ganancias fáciles era demasiado dulce. El fraude no solo continuó, sino que creció hasta alcanzar la cifra de 65.000 millones de dólares. Ese era el valor ficticio que los inversores creían tener en sus cuentas justo cuando todo saltó por los aires.
Hay un concepto psicológico que lo explica a la perfección, la disonancia cognitiva. Ocurre cuando la realidad choca de frente con lo que queremos creer y en lugar de cambiar de opinión, lo que hacemos muchas veces es rechazar la realidad. Thorpe cuenta el caso alucinante de un conocido suyo que estaba presente cuando él expuso el fraude en el 91. Lo entendió todo. Pues bien, años después Thorpe descubrió que no solo había invertido su propio dinero con Madoff, sino que seguía recomendándolo a sus clientes la misma semana que Madoff confesó. Quería creerse la mentira con tanta fuerza que ignoró las pruebas. Y esto ilustra genial la diferencia entre dos tipos de comportamiento en grupo. Por un lado está la sabiduría de las multitudes, que funciona muy bien para estimar cosas, como adivinar cuántas canicas hay en un bote. Pero en una elección de sí o no, como decidir si Madoff era un genio o un estafador, el grupo puede equivocarse de forma catastrófica. Aquí no funcionó la sabiduría, sino la locura de los lemmings, miles de personas siguiendo a la mayoría directos al precipicio, porque era mucho más fácil creer en el genio que aceptar el fraude. Y ya con esto vamos a la última parte para ver la lección universal que nos deja esta historia. Porque más allá del fraude, el relato de Thorpe nos da una perspectiva súper valiosa sobre cómo tomar decisiones, sobre el riesgo y sobre lo que de verdad significa ganar. Thorpe relaciona esta mentalidad con dos tipos de personas. Por un lado, los maximizadores. Son los que necesitan conseguir la mejor oferta posible, exprimir hasta el último céntimo. Le dedican un tiempo y un esfuerzo enormes y a menudo acaban arrepintiéndose de algo. Y por otro lado están los satisfacedores, que buscan un resultado que sea suficientemente bueno. Entienden que buscar la perfección tiene un coste y un riesgo, el de perder una oportunidad muy buena por intentar conseguir una un poquito mejor. Y esta idea se resume perfectamente en esta frase del propio Thorpe. En una negociación, en una inversión, en la vida, apretar para sacar ese último pellizco de beneficio a menudo no compensa el riesgo de que todo se vaya al traste. Los inversores de Madoff eran maximizadores enloquecidos. Thorpe, en cambio, era un satisfacedor. Él ya sabía que tenía suficiente. Y con esto cerramos, con una pregunta final. La historia de Madoff es una advertencia sobre la codicia y la ceguera voluntaria. Pero la historia de Thorpe es una lección sobre una forma muy diferente de medir el éxito. En un mundo que nos empuja constantemente a querer más y más, la pregunta más poderosa que nos podemos hacer es: ¿qué es, para cada uno, suficiente?